Bien, entonces como ya sabemos, pues puedes imaginar que tras bambalinas el this se pasa como primer argumento que equivale al objeto sobre el cual se está llamando el método, como ya te lo expliqué en los primeros videos de este curso. Entonces se resume a que el contexto this representa el objeto actual sobre el que se está invocando la propiedad o método en cierto momento. Tú lo puedes ver como que cuando tú invocas en este caso set descuento, pues libro mágico es como si se pasara como primer argumento detrás de las escenas. Así muchos convienen que lo entienda uno. Muchos sitios de internet aconsejan que tú lo veas así para que lo entiendas, entre comillas, cómo pasa. Y luego pues acá ese método en cuestión pues hace cuenta que es como si lo recibiera implícitamente como primer argumento y entonces ese objeto va a representar. Entonces aquí set descuento representa a this porque es el objeto actual sobre el que se está invocando este método set descuento. Entonces acá, si hacemos esto, a pesar de que nos da un error, pues fíjate que no nos deja porque tiene sentido. Un método de distancia, pues eso se llama método de distancia porque pertenece a una instancia concreta, no pertenece a la clase en sí misma. En cambio, los métodos de clase, pues eso se llaman métodos de clase porque pertenecen a la clase en sí misma, la comparten todos los objetos. Pero aquí var va a estar creado para cada objeto de la clase B. Entonces, aquí a pesar de que no estamos llamando el contexto this, fíjate cómo todos modos no nos deja. Entonces, tranquilamente, si hubiera un código, por ejemplo acá, this, en este caso x, this x igual a, por ejemplo, 1, pues esto también con más razón no se podría, porque cuando tú llamas aquí a un objeto, cuando tú llamas a un método sobre una clase, como estamos viendo justo por acá, es decir, de forma estática, como dice por acá, estáticamente, pues fíjate cómo al lado izquierdo es una clase, más no una instancia. Entonces, a pesar de que esto se pudiera, pues aquí lo que se va a pasar es que nunca se va a pasar el this. ¿Por qué? Porque en este caso el método var no lo estás invocando sobre una instancia ya creada, sino que lo estás creando sobre una clase. Entonces, pues, ¿de dónde vas a coger tú la propiedad x si aquí no te va a llegar una instancia ya creada, sino te va a llegar una clase? Entonces, pues con más razón, por eso se dice que no es seguro. Pues ahora sí que como dice por acá la nota que acabo de poner, vamos a ponerle por acá, no es seguro llamar una función no estática estáticamente, incluso sin mencionar el contexto this. Ya vimos que a pesar de que no usemos el contexto this, pues no nos deja. Pero cuando usemos el contexto this, pues con más razón. Por eso, pues se dice que en este caso para los métodos estáticos tampoco se recomienda usar el contexto this. Porque si tú usas, fíjate, vamos a ponerle aquí public static. Vamos a poner en este caso método estático. Si tú haces esto, echo this x es igual a esto, punto y coma, vamos a ponerle por acá, pues fíjate cómo nos da un error. Dice, no puedes usar this en un contexto de no objeto. Efectivamente, tú no puedes llamar aquí el contexto this, porque this, como te dice por acá, representa, el contexto this puede variar, por eso se llama contexto, porque puede variar. El contexto this representa el objeto actual. Entonces, cuando tú llamas un método estático, por ejemplo aquí, método estático, a pesar de que lo llames correctamente, es decir, con el Scope Resolution Operator, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo nos dice que this no puede ser usado en un contexto de objeto. ¿Y por qué dice Object Context? Porque el Object Context significa que lo tienes que invocar en el contexto de un objeto. Entonces, si tú haces esto, copiamos, todo esto ya lo vimos, es simplemente un repaso. Si hacemos esto, vamos a ponerle var, que es el correcto, punto y coma, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo ahí sí nos dejan. Pero aquí vamos a comentar esto, guardamos, recargamos y fíjate cómo ahí sí nos deja. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos invocando el método var en un contexto de objeto. Al lado izquierdo es un objeto ya instanciado. Entonces, pues como estamos viendo, dentro de los métodos estáticos, como este que tenemos por acá, no puedes usar el contexto this, porque el contexto this requiere un objeto de contexto, es decir, que se invoque, el contexto this es un objeto, y como tú invocas un método estático y al lado izquierdo no es un objeto ya instanciado, sino que es una clase, pues no estás en el contexto de una clase, por decirlo de una manera, y no en un contexto de un objeto. Entonces, pues por eso aquí dice que no es seguro llamar una función no estática estáticamente, y tiene sentido,
porque pues una función no estática espera el contexto this sí o sí. Y luego por acá seguimos con esto. A pesar de que esto ya pues da un error, pues antes la documentación decía que ya nos iba a soportar esto. Es decir, que tú ya no ibas a poder llamar un método de distancia de esta manera, en este caso con var. Ya no ibas a poderlo, ahorita ya te sale un error, pero antes pues nomás simplemente daba una advertencia. Entonces vamos a poner un comentario por acá. Siguiendo con esto, vamos a sacar otra idea por acá. Y en este caso vamos a ponerle el contexto this, el this, ya simplemente para ponerlo así rápido, el this está automáticamente, por decirlo de una manera, automáticamente, ya lo vimos, está automáticamente disponible en los métodos de clase no estáticos o métodos de distancia, como lo quieras ver. No estáticos. Pero no en los métodos estáticos. Entonces, pues por eso es una razón de que tú no es seguro llamar a una función no estática estáticamente. Entonces, esto sale por acá y esto va relacionado con esta idea. Y acá ponemos un asterisquito y lo ponemos por acá. Y fíjate cómo ya estamos dando un repaso general. Esto ya lo vimos, simplemente es un repaso general. Porque esto de let static binding, de los miembros estáticos, es mucha confusión y ya lo habíamos retomado, pero ahorita te quiero dar como que un resumen final. En los primeros videos de este curso, pues yo te dije que así te costeaba aprender el contexto this. Y acá te dejo, pues, por qué se decía. No me acuerdo si te lo dije en ese momento, pero te lo voy a decir. Dice, históricamente viene de C++, es decir, palabra clave this, donde los métodos de clase se organizan en un mapa de punteros a funciones para todos los métodos de clase, la llamada table V, así se llamaba, table V, tabla V. Dice, todos los métodos de clase no estáticos, es decir, distancia, reciben un último parámetro adicional, invisible, que tú no lo ves, llamado this, y una llamada a métodos no estáticos se resuelve en tiempo de ejecución, en contraste con los métodos estáticos que se resuelven en tiempo de compilación. Entonces, pues los métodos estáticos se resuelven en tiempo de compilación porque pues esos no requieren un contexto, esos siempre van a arrojar el mismo resultado. En cambio, en tiempo de ejecución se resuelven los métodos de instancia porque pues ahí no sabes tú a ciencia cierta. Por ejemplo, aquí, si tú ves este método var, tú no sabes exactamente cuánto va a valer this, sino hasta que se ejecute el código. En cambio, en un método estático, pues el método estático siempre va a tener el mismo código hasta cierto punto. Entonces, por eso yo te decía que aquí te conviene aprender el contexto this de esta manera para que lo entiendas a la perfección. De hecho, a mí me hubiera gustado que me lo fueran enseñado así. Yo siempre me daba muchas vueltas en mi cabeza para entender el contexto this, pero tan pronto como supe que nos lo podíamos imaginar de esta manera, que se pasa como un argumento invisible, pues todo tomó sentido. Y acá lo recibe y acá ese contexto lo recibe como primer parámetro detrás de las escenas, haz de cuenta, y sobre eso vale el objeto actual this. Entonces, siguiendo con todo este contexto de los métodos estáticos y métodos de distancia y el let static binding, fíjate, vamos a tenerle por acá, vamos a leer otra nota que tengo yo por acá. Dice, ahora, cuando creas una instancia de una clase, como por ejemplo object es igual a new foo, dos cosas se sucederán. Se asigna memoria para el objeto, obviamente, y se llama el constructor de la clase. Los constructores no pueden ser declarados estáticos, obviamente, simplemente porque son responsables de inicializar la memoria adecuadamente. Acuérdate que por cada propiedad pues se asigna un lugar de memoria. Dice, como método no estático, los constructores, como son métodos no estáticos, recibirán el contexto this automáticamente. Saludos.